Es uno de los grandes proyectos pendientes en el país y en general en toda la península ibérica, la alta velocidad entre sus dos capitales, con paso por la provincia de Toledo y Extremadura, donde estos días se han anunciado detalles muy importantes que debes conocer. Si bien era un secreto a voces, estos días se ha confirmado que el AVE a la frontera portuguesa por Toledo no estará hasta el 2032, siempre que todo vaya bien. Una afirmación hecha por el comisionado del gobierno español para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián, donde dejaba ya más que claro que la idea de que el Mundial de Fútbol del 2030 pudiera acelerar lo que queda pendiente ya está descartada. Algo que, aunque ha sentado muy mal en los territorios afectados, era ya más que evidente, obligando a poner muchos matices a estas afirmaciones y al propio calendario, ya que el recorrido entre Madrid y Lisboa tendrá fases y tramos muy dispares entre sí. Uno de los detalles más relevantes en las palabras de Sebastián fue el poner fecha y calendario a las siguientes actuaciones y avances en los tramos y obras pendientes en el lado español, donde afirmó que la línea electrificada hasta Badajoz sí estaría en 2027, un año después de lo que se barajaba hasta ahora en cuanto a la electrificación de la línea convencional entre Humanes y Navalmoral de la Mata, que ayudará a mejorar algo el servicio, aunque los principales avances llegarán con lo ahora en marcha en tierras extremeñas, con las obras en el norte de Cáceres progresando a buen ritmo, o el bypass de Mérida, que una vez entren en servicio aquí sí supondrán rebajas de tiempo y mejoras más notables en el servicio. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En las palabras del alto comisionado se dejaba claro, pues, que la alta velocidad como tal, íntegra entre Madrid y Badajoz, irá para el 2032, teniendo en cuenta lo mucho que aún queda pendiente en toda la provincia de Toledo, destacando también que espera que la parte portuguesa pueda alcanzar los mismos objetivos de plazos, algo, todo hay que decirlo, que se antoja también imposible, ya que Portugal ha dejado muchas veces más que claro que el tramo final entre Évora y Lisboa va para largo, dada la complejidad del proyecto, que incluirá, recordemos, nuevo puente sobre el río Tajo y paso y parada por el futuro nuevo aeropuerto de la capital lusa, algo que, si todo va bien, podría rondar el 2040, si bien lo ahora en ejecución entre Évora y la frontera española supondrá un ahorro notable en los tiempos de viaje entre las dos capitales ibéricas y parece podría estar acabado a finales de este año y operativo en los primeros meses del 2025, una novedad que podría dejar un viaje directo y sin transbordos entre ambas capitales en cerca de 6 horas. Recordemos que ahora mismo hay muchas cosas pendientes en la provincia de Toledo, incluyendo los dos puntos más complejos, el paso y parada en Toledo y Talavera, donde llevamos muchos meses escuchando varias versiones. La más plausible a día de hoy, la construcción de una segunda estación en el barrio de Santa María de Benquerencia, en la capital castellano-manchega, pero sin novedades en el trazado por la ciudad de la cerámica, donde se reivindica el soterramiento al menos parcial de las vías. De hecho, días atrás conocíamos en un encuentro entre los alcaldes de Toledo y Talavera, con motivo de una fiesta local de la ciudad de la cerámica, que aunaban esfuerzos para tratar de sacar adelante el proyecto todavía con esa fecha de 2030, algo que tras las palabras del alto comisionado del corredor atlántico se antoja imposible, aunque esperemos que esa buena sintonía entre ambos ayuntamientos ayude a avanzar lo que queda pendiente. En cuanto a Extremadura, aparte de lo ya mencionado, seguimos pendientes de los avances de la nueva estación de Plasencia, los avances en Navalmoral, ahora mismo con los trabajos a velocidad de crucero, y los ya inminentes nuevos Alvia entre Badajoz y Madrid y el servicio Avant entre la capital pacense y Plasencia, que deberían llegar una vez se pongan en servicio los trenes Abril, que parece será a finales de mayo, y queden libres, por así decirlo, los actuales Alvia gallegos y se redistribuyan a otros puntos, entre ellos Extremadura, algo que podría llegar en junio y mejorar así de forma importante los servicios ferroviarios de esta comunidad.
En otro orden de cosas, estos días se ha confirmado otro frenazo a la Ruta de la Plata, que también afectaría notablemente tanto a Extremadura como al oeste de Castilla-La Mancha. Todo tras la votación en el Congreso, donde se podía impulsar para la década del 2040 y adelantar en la medida de lo posible su ejecución, pero que salió negativa por parte de los partidos de la coalición de gobierno. Un revés duro, aunque esperado, que pone más piedras en un camino ya difícil para un proyecto que, recordemos, ahora mismo está en sus primeras fases del estudio de viabilidad. Un varapalo que, eso sí, ya se ha adelantado, tendrá respuesta por parte de instituciones y colectivos que tratan de sacarlo adelante, como el Corredor Oeste Ruta de la Plata, a los cuales tuvimos recientemente por el canal en una entrevista y que ya han anunciado actos para el mes de mayo a los que estaremos muy pendientes. En definitiva, unos retrasos y reveses que, aunque esperados, no dejan de confirmar que a este proyecto aún le quedan demasiadas fases por superar y que ojalá pronto al fin tengamos los avances en la provincia de Toledo que tanto se siguen demorando y podamos ir contando buenas noticias. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.